Vamos al quinto mandamiento, como diría mi hermano Luis. Los de grupo pequeño, ¿cierto? Arriba, ¿entendieron eso? El quinto mandamiento está registrado en Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Haga el favor de abrir o prender su Biblia. Dice así la palabra santa de nuestro Dios santo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una vida larga en la tierra que te da el Señor tu Dios. Eso dice la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, nos sentimos tremendamente contentos, Señor, de poder estar reunidos, Señor, a los pies de tu palabra. Reconocemos, Señor, que esta es verdadera, santa y eterna, que no puede ser cambiada, modificada, adaptada, reinterpretada, sino que es lo que es. Te pedimos, Señor, de que tú nos des la fuerza de tu Espíritu Santo para poder vivir santamente esta palabra santa. Danos, Señor, la fuerza. Cambia nuestros corazones, Señor, para poder honrar este mandamiento que tú nos das y así vivir concordes contigo. Te amamos, Señor, te glorificamos, porque tú has hecho un milagro en nuestra vida al darnos vida nueva en abundancia y también, Señor, en darnos una ley para vivir santamente como a ti te agrada. Te glorificamos por aquel quien es el único que tiene méritos para glorificarte. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, sin lugar a duda, vivimos una época de decadencia de los principios bíblicos. Los principios bíblicos se han relativizado. Antes eran considerados como la base de nuestra cultura, del ordenamiento de nuestra sociedad. Hoy día vivimos la decadencia de la aplicación de estos principios. El mundo, como ha sido siempre, pero que hoy día se nota con un especial acento, está en contra de la verdad. El mundo está en contra de la bondad. La consigna, ese como eslogan que todo el mundo levanta, es que mi verdad es la única verdad para mí. Mi opinión es verdadera independiente de la realidad. Realidad que es negada. Lo subjetivo es lo único existente. Aquello que puedo percibir con mi yo y de cómo lo interpreto yo es la única verdad. Mi verdad, entre comillas, es la expresión, por tanto, de mi libertad. No estoy sujeto a la opinión del otro, dice el hombre contemporáneo con orgullo y soberbia. Es bueno aquello que es útil para mí. Los otros son buenos en la medida de que me sirven. Para la vanguardia revolucionaria es necesario redefinirlo todo con el propósito de destruir el mundo, para que de las ruinas de este surja algo nuevo, de acuerdo a la imagen y semejanza de esa vanguardia revolucionaria. En otras palabras, la filosofía de la retroexcavadora. Hay que destruirlo todo, todo lo que está vigente y que hemos heredado del pasado, de las instituciones que nacían de la autoridad de la Biblia. Hay que destruirlo, hay que pasarle la retroexcavadora. Lo verdadero debe ser redefinido infinitamente y según los criterios de la mayoría. No, más bien por las minorías que propagan inteligentemente sus ideologías, popularizándolas.
No es extraño hoy día escuchar a un niño de quinto básico en un colegio de La Pintana defendiendo la ideología del género, repitiendo de forma perfecta el eslogan, o diciendo: es que, profe, mi verdad no tiene que ser su verdad. Un niño de quinto básico en el colegio de La Pintana. Es decir, estos ideólogos que están solitos, arrinconados en medio de sus contubernios, son tan inteligentes que logran difundir esa mentira de tal manera que un niño de quinto básico en un colegio de La Pintana puede reproducir el eslogan de forma perfecta. El catecismo de la revolución. Dicen ellos: lo bueno es circunstancial. ¿Es útil para la revolución? Esa es la pregunta. Ese es el criterio de bondad de los revolucionarios de hoy. Ante todo esto, que refleja claramente una situación que es evidente en nuestra cultura, la familia está en el ojo del huracán, en el centro de la tormenta. Y vivir a la luz del quinto mandamiento es algo tremendamente subversivo para la cultura imperante. ¿Quieres ser subversivo? No es necesario que se tatúe, no es necesario que se haga un moicano, no es necesario que se rompan los pantalones y se vista raro, no es necesario que ocupe gomita, sino que viva cabalmente el quinto mandamiento. Para muestra, solamente un botón. Tengo muchas citas, pero voy a decir solamente una. Dice: debemos aspirar a la abolición de la familia para que el sistema de supremacía masculina machista ya no pueda ser alimentado en ella. ¿Alguna gota de ambigüedad en esta declaración? No, ¿verdad? Está clarito. El objetivo es abolir, destruir, dejar como un hecho superado de la historia a la familia. ¿Quién dice esto? El Frente de Liberación Gay, en el manifiesto que escribió en Londres en 1971. O sea, hace largos años de que se viene cocinando esta sopa en sus cocinas. Dicho de otra forma, la abolición de la familia no es otra cosa para el proyecto de estas personas como que la expresión de la abolición de la autoridad. Si abolimos la familia, entonces abolimos la autoridad. Y sin lugar a dudas, esa es la palabra más odiada por estas vanguardias revolucionarias, anarquistas, etc. La autoridad. ¿Qué es algo que debe ser destruido? La autoridad. Veamos lo que nos dice la palabra. Fíjese, en la primera parte del mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Y aquí el catecismo de Heidelberg, que es uno de los símbolos de la Iglesia Presbiteriana de Chile, el otro es la confesión de fe de Westminster, dice lo siguiente en la pregunta 104: ¿qué manda Dios en el quinto mandamiento? Y la respuesta es la siguiente: que muestre a mi padre y a mi madre y a todos mis superiores honor, amor y fidelidad, que me someta obedientemente a sus buenas enseñanzas y castigos, soportando también pacientemente sus flaquezas, pues Dios quiere regirnos por medio de ellos. Tremendamente claro. Los primeros cuatro mandamientos dicen relación con nuestra relación con Dios. Del mandamiento 1 al mandamiento número 4 dice en relación a cómo nos relacionamos con Dios.
cómo debe ser nuestra adoración a Él. El quinto mandamiento nos abre a los otros y cómo debe ser nuestra relación con los otros. ¿Se acuerdan que Jesucristo, cuando resume los mandamientos, dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, los primeros 4 mandamientos dicen relación con amar a Dios. Los próximos 6 mandamientos dicen relación con el amar al prójimo. No deja de ser interesante de que los primeros prójimos sean nuestros padres. Se nos manda que les brindemos honor, amor y fidelidad, soportando pacientemente sus flaquezas. Se nos manda a ser fieles a su cuidado y al reconocimiento de lo valiosos que son. En esta sociedad que es idólatra de la novedad y de la belleza de la juventud, y que está a caballo de la ilusión de que lo efímero está hecho para durar, no nos debe sorprender que se desprecie, tal cual, que se desprecie a los mayores. En nuestro Chile actual se repite una y otra vez, casi como si fuese un jingle, la canción de Rod Stewart, Forever Young, lanzando a nuestros mayores al olvido y a la irrelevancia. Ya no son importantes. ¿Se acuerdan ese comercial? Ya no sirve, bótelo. La Silvia se acuerda. ¿Manuel se acuerda? Se acuerda. Los mayores de la iglesia nos acordamos. Digo, Manuel, que si no sirve, bótalo. Esa es la situación que pasa con nuestros mayores. Nuestros padres y abuelos son callados y arrinconados en nuestras casas, o son arrojados sin retorno a la indignidad de asilos en donde son enterrados en vida. Podemos decir que gran parte de nuestra cultura está construida en la desobediencia al quinto mandamiento. La deshonra cotidiana se ha convertido en la normalidad. En la normalidad, es terrible, que sufren la mayoría de nuestros mayores. Ellos sufren la pobreza de unas pensiones indignas y no en pocos casos el abandono de sus hijos y la soledad. La palabra hebrea, que se traduce como honrar, que tiene que ver con el honor, también significa venerar, apreciar y valorar. Honor es darle respeto, no solo por el mérito, sino también por el rango. En nuestra cultura igualitarista, decir estas cosas es casi como un insulto. Hablar de rango en las relaciones interpersonales es un insulto. Examínese usted. Por ejemplo, algunos pueden no estar de acuerdo con las decisiones de la presidenta. Y es absolutamente legítimo eso, estar en desacuerdo con la autoridad. Pero aún así debemos respetar su posición. ¿Cuántos memes van en contra de este mandamiento? Y yo... no cuesta ninguno. Similarmente, los hijos de todas las edades deben honrar a sus padres, sin importar si sus padres merecen o no el honor. Sin importar si el padre merece o no el honor. Es un privilegio de su rango. Un país que no honra a sus padres está condenado a la superficialidad de un hoy, al que le falta la profundidad de su ayer. Una familia que no honra a sus mayores no tiene raíces y está condenada a caer con el primer viento que las azote.
Honrar a los padres es valorarlos por lo que son y por lo que han hecho. Es reconocer que nuestras historias personales están marcadas por sus acciones. Es perdonarles sus errores. Es mirarlos con misericordia, sabiendo que seremos juzgados como nosotros los juzgamos a ellos. Es encontrarse con ellos, mirarlos a los ojos y decirle de que somos deudores. Es abrigar sus manos en nuestras manos, como lo hicieron ellos con nosotros. Es ayudarles a ponerse de pie y a caminar. Es gastar nuestro tiempo y nuestros recursos para el bien de ellos. Es cuidarles como ellos nos cuidaron a nosotros. Cuando el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, no está haciendo una teoría linda, etérea, intangible, como una nube que flota sobre nuestras cabezas. Está hablando de cuestiones absolutamente prácticas. La práctica de un cristiano renovado con la sangre de Cristo tiene que ver con esto. Hubo un tiempo en que se hablaba mucho sobre los saltos ideales para transformar el mundo. Otro mundo es posible, decían. Y la gente se levantaba, se unía a movimientos y luchaba por transformar las estructuras injustas de la sociedad para poder transformar este mundo. Toda esa gente, me atrevería a decir, miraba al prójimo como el que está allá, el pobre oprimido. ¿Y tu prójimo? Y el primero entre tus prójimos abandonado. Esta es la densidad de este mandamiento. De nada sirve las palabras lindas con respecto a nuestros padres si no tenemos la práctica constante de honrarlos cotidianamente. Ahora, este mandamiento tiene un segundo aspecto. El primer aspecto es esta dimensión familiar, donde el cercano, más cercano, el objeto cercano, más cercano son nuestros padres. Pero se dan cuenta que es padre y madre. Yo me río de los ignorantes feministas que dicen que la Biblia es machista. No conozco ninguna legislación del antiguo Oriente Medio que ponga el mismo escalón al padre y a la madre. Que se callen esos ignorantes. Bueno, la segunda dimensión tiene que ver con el honrar a las autoridades. Fíjense, el Catecismo de Heidelberg, comentando el mandamiento, deja esto tremendamente claro. Estamos llamados al obedecer este mandamiento a una autoridad que Dios ha puesto sobre la tierra. Toda. Existe un orden que no es producto de una evolución azarosa de la cultura. No es una cuestión como que las instituciones van evolucionando con el transcurso del tiempo y que dependiendo de factores históricos, bla, 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 bla. La familia nació en el Edén. Los gobernantes son puestos por Dios. Es clarísimo lo que dice Dios.
en sus mandamientos, en su palabra. Todo gobierno justo tiene como base de su existencia a aquel quien gobierna con justicia al universo entero. Le debemos respeto a nuestros superiores, a aquellos que detentan autoridad. Seamos respetuosos con nuestros pastores, maestros, jueces, jefes, carabineros, alcaldes. Y sí, también con nuestros políticos. Los que están sentados en el Senado, como también en la Cámara de Diputados y también en la Moneda. Debemos ser respetuosos con ellos. Debemos honrar el cargo en que Dios nos ha puesto. Y sin lugar a dudas, hay que orar mucho por ellos. De nada sirve, si usted es cristiano, de nada sirve su crítica ácida, su crítica inteligente que pone tan valientemente en un meme de Facebook. De nada sirve si usted no ora por esa persona. Ore por autoridades políticas. De verdad. ¿Y qué hacemos ante aquellos que no ejercen autoridad, sino que un autoritarismo injusto? Porque es una realidad. Tenemos el ejemplo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos se rehusaron a cumplir una ley que injustamente había promulgado el rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Se negaron a adorar la estatua del gobernante y pacientemente soportaron el castigo injusto. ¿Se acuerdan? Fueron arrojados a un horno encendido y fueron salvados por Dios, lo que provocó el asombro del rey, que dijo: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. La acción coherente de estos cristianos digo bien, que eran cristianos en la promesa, de estos fieles israelitas, tuvo como resultado el reconocimiento de la autoridad de Dios por parte de un rey pagano. En otras palabras, y fíjese muy bien con lo que voy a decir, podemos ejercer la desobediencia civil pacífica. Eso deberá ser el médico que trabaja en un hospital público ante la orden de realizar un aborto. Eso deberá hacer el profesor cuando se le obligue a enseñar la ideología del género. Eso deberá ser el militar o el carabinero cristiano ante la orden injusta. Debemos decir como Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta fue la consigna de miles de objetores de conciencia bajo las dictaduras nacionalsocialistas y comunistas. John Knox, reformador escocés y alumno de Juan Calvino, dijo lo siguiente: rebelarse contra un gobernante malvado es lo mismo como oponerse al mismo diablo. Y en otra ocasión, la resistencia al tirano es obediencia a Dios. John Stott, un importante pastor anglicano fallecido en 2011, decía lo siguiente: si el Estado manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda, entonces nuestro deber cristiano es resistir. La desobediencia civil se convierte en un deber cristiano. Clarísimo, tremendamente claro.
La segunda parte del versículo, la segunda parte del mandamiento dice lo siguiente. Honra a tu padre y tu madre, ¿cierto? Para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Es súper interesante ver cómo traduce la Nueva Traducción Viviente. Una Biblia, una traducción que me gusta mucho. Dice lo siguiente: entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Está clarito, ¿verdad? Una vida plena. ¿Qué significa tener una vida larga y plena? ¿Se trata solamente de años? Una vida plena es aquella en la que se cumple el propósito para el que se ha sido creado. Una vida en la que se ha desarrollado el diseño de Dios. Y en este diseño existe una responsabilidad en cuanto a cómo deben ser las relaciones familiares. Cuando honramos a nuestros padres, estamos haciendo dos cosas, fíjese. Estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Y estamos preservando la familia, una institución de origen divino. Cuando honramos a nuestros padres, les estamos enseñando a nuestros hijos que nos deben honrar a nosotros. ¿No había pensado así? Como tratemos a nuestros padres, seremos tratados nosotros. El honor engendra honor. Dios no honrará a aquellos que no obedezcan su mandamiento de honrar a los padres. Si deseamos complacer a Dios y ser bendecidos, debemos honrar a nuestros padres. Pero hay que decir de que honrar no es fácil. No siempre es algo que se nos dé naturalmente. Ciertamente es imprescindible la ayuda, el poder, el ánimo, la acción santificadora del Espíritu Santo Consolador. Sin Él no podemos honrar a nuestros padres. Debemos volcarnos a una vida santa en que seamos habitados por la fuerza del Espíritu Santo para poder vivir honrando a nuestros progenitores. Pero el honor es un camino seguro para nuestro propósito en la vida: glorificar a Dios. Dice Pablo: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Quiere agradar al Señor? Obedezca, honre a su padre y a su madre. Usted dice que adora a Dios. Levante las manitos, dice amén, a veces ha llorado. Usted dice que adora a Dios y no honra a su padre y a su madre. Permítame decirle que eso es imposible. Es una inconsistencia. Nuestra adoración no es pura si no cumplimos con el quinto mandamiento. Así de simple. Recordemos que fue el dedo de Dios quien escribió los mandamientos. El orden de los mandamientos es inspirado. El orden de los mandamientos es inspirado. Recuerda lo que decíamos al comienzo de esta predicación. Este mandamiento es el primero de los que tradicionalmente ha sido colocado en la que tradicionalmente ha sido llamada la segunda tabla de la ley. Aquella que está dirigida a la relación con nuestros semejantes. Si no vivimos el amor con nuestros padres, muy difícilmente podremos amar a nuestro cónyuge o a nuestros prójimos. Yo no soy psicólogo. ¿Hay algunos psicólogos aquí presentes? ¿Podrán corroborar esto? No soy psicólogo, pero sinceramente creo no equivocarme al afirmar
que gran parte de los problemas que tenemos con nuestro esposo o esposa o con las personas con las que nos relacionamos se deben a problemas no resueltos con nuestros padres. Amén, ¿no? Le toma el peso a este mandamiento. No en vano dice la Constitución de la República de Chile en su primer artículo: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Me pregunto, honestamente, si con la reforma de la Constitución que se está pensando hacer, esto va a permanecer. Ojalá que los ideólogos de la revolución, los conductores de esta retroexcavadora, no triunfen también en esto. Fíjese, el versículo 12 termina con un énfasis en que esta bendición es en esta tierra. Es en esta tierra donde se cumple la bendición de honrar a padre y madre. Nuestra espiritualidad no es una, es una espiritualidad encarnada, no es una espiritualidad fantasmagórica, etérea, intangible. Es una espiritualidad con olor a tierra. Es una espiritualidad concreta, aterrizada. Es de aquí y ahora. Y es aquí y ahora en donde debemos amar y honrar a nuestros padres y a nuestra madre. El mandamiento, lo digo una vez más, no es una teoría, es 100% práctica. 100% práctica. Absolutamente claro. Jesucristo, nuestro Señor, cumplió radicalmente este mandamiento. Después de que fue encontrado en el templo por José y María. ¿Se acuerdan que estuvieron buscando por 3 días? Él se fue con ellos a Nazaret. Y dice la Escritura que se sujetaba a ellos. Es decir, Jesucristo, el Señor, el autor, el dominador, el dueño de todo, se hizo hombre tan radicalmente que obedeció este mandamiento sujetándose a María y a José. Y nótese que José era padre legal. Él lo respetó. Se sujetaba, reconocía el rango de superioridad que tenían los padres sobre él. Para meditar y practicar. El apóstol Pablo profetizó lo siguiente: en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos. ¿Quién diría que Amnistía Internacional no son piadosos? Están Human Rights Watch. Son súper piadosos. Que son buenos. Andan luchando como supermanes por el mundo, por la justicia, los derechos humanos. ¿Y los locos están a favor del aborto? Mr. Tompkins, un santo laico, creía de que la vida de un árbol era más valiosa que de un bebé, con su ecología profunda. De esto estaba predicando Pablo. Aparecerán ser piadosos, como los Tompkins, los Human Rights Watch, los Amnistía Internacional y toda esta gente. Pero su conducta desmentirá el poder de su piedad.
asesinos, sencillamente. Con esa gente ni te metas, dice Pablo. Está claro lo que dijo Pablo, ¿verdad? Hoy, estos hombres son los ideólogos de la anarquía, del liberalismo radical, del feminismo y del movimiento LGBT. Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y posiblemente por ahí alguna otra letra que se nos queda en el tintero. ¿Qué otra letra queda? LGBTTI, algo así. Chanta, y no quiero imaginar lo que significa. Estemos alerta. Estemos alerta. Porque ellos, ellas, eso, para ser inclusivo, digo yo, ellos no duermen. Ellos no duermen en su propósito de destruir todo lo que viene de Dios. Ellos velan por destruir la familia. Y fuimos claritos con la cita del comienzo. Y han sido más radicales últimamente. Ellos solo anhelan la derogación de toda autoridad. ¿Saben cuál es su lema? No es su lema. ¿Cuál es el lema de esta? El lema de este movimiento: sin Dios ni ley. Clarito, ¿verdad? Primera cosa. Segunda cosa, para que reflexionemos durante la semana. Juan Calvino, nuestro querido Juan Calvino, el exégeta de la Reforma, dice lo siguiente, el que interpretaba la Biblia. Un exégeta es el que toma la Biblia y dice lo que la Biblia dice, y no lo que a mí lo quiero imponerle a la Biblia. ¿Ya? Él fue un capo en eso. Dijo lo siguiente en su comentario al quinto mandamiento, y me permito esta cita larga. En este mandamiento se nos ordena respetar a nuestro padre y madre, y a los que de manera parecida ejercen autoridad sobre nosotros, como los príncipes y magistrados, a saber que les tributemos reverencia, reconocimiento y obediencia, y todos los servicios que nos sean posibles, pues es la voluntad de Dios que nos correspondamos con todas estas cosas a quienes nos ha traído a esta vida. Y poco importa que sean dignos o indignos de recibir este honor, pues sean lo que sean, el Señor los ha dado por padre y madre, y ha querido que lo honremos. Categórico, ¿verdad? Pero tenemos que señalar de pasada, genial que hoy me acordé de esto, pero tenemos que enseñar de pasada que solo se nos manda obedecerles en Dios, por lo cual no debemos, para agradarles, quebrantar la ley del Señor. Pues si nos ordenan algo, sea lo que sea, contra Dios, entonces debemos considerarlos en este punto como padre. No debemos considerarlos en este punto como padre y madre, sino como extraños que quieren apartarnos de la obediencia de nuestro verdadero Padre. Clarísimo. Casos de abusos de toda la área, sobre todo abuso emocional, tan claramente excusados de obedecer a nuestros padres y ellos abusan de nosotros. Este quinto mandamiento es el primero que contiene una promesa, como lo dice San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Por el hecho de prometer al Señor una bendición en la vida presente y a los hijos que hayan servido, y honrarlo a su padre y a madre, observando este mandamiento tan conveniente. Declara que tiene preparada una segurísima maldición para quienes le son rebeldes y desobedientes. O sea, el sermón entero pudo haber sido leer esto. Maravilloso. Calvino, una vez más, reconocemos a él como autoridad y lo honramos también, porque es como el exégeta de la Reforma, un hombre tremendamente inteligente. Clarito. Y como tercer punto, para considerar durante la semana, y especialmente hoy día.
Oiga, aproveche este día. Aproveche este día. Pidamos perdón. De verdad, pidamos perdón. Abracemos. Besemos. Apapachemos. Regaloneemos a nuestro padre y madre. En específico a nuestra mamá. Y prolonguemos este día en el transcurso de todo el año. Y la vida que le quede por delante a nuestra vieja o a nuestro viejo. ¿Ya? Los que tenemos nuestros padres vivos, reconocemos esta tremenda bendición. Para terminar, ciertamente debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres, pero ojo, aquellos que somos padres o madres, no le haga la pega tan difícil a los cabros chicos. O sea, sea virtuoso. Que su corazón sea de acuerdo al corazón de Dios. Para que no sea gravoso cumplir el mandamiento a sus hijos. Sea un padre virtuoso, una madre virtuosa. Para que sus hijos puedan cumplir fielmente este mandamiento. ¿Ok? Señor nos bendice con su palabra. Nos interroga, nos confronta con su palabra. Oremos al Señor. Padre Dios, te queremos dar gracias por este tu mandamiento. Gracias, Padre, porque tenemos a nuestros padres que de alguna forma reflejan, Señor, tu paternidad. Gracias, Padre, porque nos mandas honrarlos. Gracias, Padre, porque nos das de tu Espíritu Santo para que lo hagamos no según nuestra fuerza y nuestra virtud, sino según tu amor y tu misericordia. Bendícenos, Señor, a nosotros y bendícelos, Señor, a ellos, para que juntos podamos glorificarte y exaltar tu nombre en el día del juicio y seamos hallados sin tacha. Todo esto refugiados bajo la sangre perfecta de Jesucristo, quien cumplió perfectamente este mandamiento. Te amamos, Señor, te glorificamos, porque tú eres nuestro Padre, y te honramos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.